El mundo tiene una forma. Para mí es plana, para vos puede ser esférica, pero no se puede cambiar porque es una. Lo que yo sí puedo cambiarte es la manera en la que vos lo ves. Soy director de efectos visuales. He hecho muchos globos terráqueos y diseños de satélites para History Channel. Entraba a los servidores de la NASA, descargaba las texturas que ellos mismos te dan, el borrado de cables, para cuando uno analiza las imágenes de la ISS o de los astronautas supuestamente en la Luna, ¿no? Actornautas le llamamos nosotros. Para mí Elon Musk es parte de todo esto, obviamente. Somos seres multidimensionales. Tenemos un cuerpo dimensional, físico, pero tenemos todos dispositivos para operar, como la glándula pineal, en campos que no son físicos. ¿Cuál es la figura que representa a Milei? El león de Judá. Él dice que quiere convertirse al judaísmo. Nunca se lo vio ondeando una bandera argentina, ¿eh? Pero en este estado sí cree. Acá ya te está diciendo quién lo está financiando. Eclécticos Worldwide. Hola, amigas y amigos de Eclécticos. Como decía Friedrich Nietzsche, no hay verdad, solo interpretaciones. Hoy traemos a un gran personaje, a un personaje que es díscolo con la realidad que nos están imponiendo, una persona escéptica, y me gustaría que tú mismo te presentaras. Cuéntanos. Es difícil de encajar. Es complicado, siempre las presentaciones son complicadas. ¿Sí? Primero, agradecerles, muchas gracias por la invitación, a Enrique también de Exponiendo la Verdad, que fue de alguna manera ahí el pontífice, el puente entre ambos. Y me gustó la frase con la que arrancaste. Hay una que se utiliza mucho en Argentina que es opiniones libres, hechos sagrados. Y justamente me parece que en esta realidad que nos toca vivir, donde los hechos son tal vez mal interpretado, se podría decir, porque la realidad para mí tiende a ser una, sobre todo en particular cuando hablamos de la naturaleza, pero después las interpretaciones que uno le puede hacer arriba tal vez es lo que puede enfocarte más o menos en el camino correcto. En cuanto a presentarme, a mí, mira, me gusta siempre por una cuestión tal vez personal, lo llevo siempre primero a lo profesional, porque es difícil decirse quién es uno, ¿no? Sobre todo en muy difícil. Porque depende de dónde te parás para decir, ¿quién soy yo? O sea, soy mi nombre legal, como nosotros estamos muy metidos. ¿Cómo te gustaría a ti presentarte? Iru Landucci, un investigador, un entusiasta de la información, una persona muy lúdica, un ser muy lúdico, me gusta mucho la ironía y un poquito la comedia, y un rompehuevos, como solemos decir en Argentina. En ese contexto con todo, con lo oficial, con lo no oficial, con los amigos, con las autoridades, podría decirse. Y acá estamos, maestro. Hasta acá me trajo justamente ir rompiendo los huevos por ahí. Perfecto. Iru, decía Groucho Marx que él tenía una forma de ser, pero que si a la persona que estaba interactuando con él no le gustaba, él decía que también puede ser de otra manera de ser. Tú no. Tú defiendes una posición frente a este mantra del cientificismo, frente a esta realidad única de una sola visión que están dando. ¿Cómo lo llevas, Iru, ese enfrentamiento, el tener que interactuar con gente que te ridiculiza en ciertas ocasiones, porque a todos los que tenemos un pensamiento diferente nos llaman negacionistas, nos llaman conspiranoicos, cuando eso es un término que creó la CIA precisamente para ridiculizar a la gente que se dio cuenta de las John F. Kennedy fue algo promovido por ellos mismos, ¿no? Exactamente, sí, era la famosa frase, estos son mis valores y si no te gusta, aquí tengo otros. Aquí tengo otros. A mí me gusta una frase que también utilizamos mucho con compañeros, que es, puedo estar equivocado, pero soy verdadero. En el sentido de que cuando yo brindo una información, en ese momento del tiempo mío, es porque estoy seguro de que es así. Pero no tengo problema en retroceder y retractarme. Lo he hecho varias veces con cuestiones, digamos, ligadas a la forma de la Tierra, a la cosmología, porque no soy una persona que se educó en física, por decirte, o en óptica, y fui aprendiendo a lo largo del camino y hice
mis correcciones tal vez de algo que había expresado en un pasado. Eso creo que se valora mucho hoy en día, porque uno no puede ser en todo el tiempo perfecto y estar en lo correcto, ¿no? Eso es imposible, Iru, Eso es porque imposible. además precisamente la gente dogmática es la gente que no sabe darse cuenta de que ha errado, que se ha equivocado, y la gente abierta, la gente sabia, el propio Sócrates se dio cuenta, yo solo sé que no sé nada, o sea, en el Exacto, sentido exacto. que hay que tener la humildad para reconocer, oye, pues me equivoqué y ahora estoy en camino de buscar reflexionar y recapacitar sobre lo que dije. No hay ningún problema por equivocarse. No, al contrario, creo que es un buen gesto, no voy a decir de grandeza, pero sí justamente de honestidad y de honor, también, que es algo que falta mucho en esta época. Y en cuanto a la ridiculización, como te dije en la presentación, soy un sujeto lúdico, sé reírme de mí mismo, y aparte me gusta porque también creo que la ridiculización, cuando la empezás, viste, cuando le haces el aikido a esa energía y lo llevas para la ironía, con altura, lógicamente, no con el enojo, el que termina perdiendo es el que te quiso poner en ridículo. También es un arte, ¿no?, de sofismo, si se quiere, en un debate. No es lo mismo, me ha tocado ir o estar en programas de televisión donde todo es muy rápido y muchas veces, viste, la mente te puede traicionar. Hasta ahora he salido bien parado, se puede llegar a decir, pero me gusta un poco la ridiculización, para recibirla como para darla, ¿no? Hay que saber jugar con esas reglas. Me ha gustado el término aikido, porque el aikido, precisamente, al igual que el judo, es un arte marcial que se trata de utilizar la fuerza del contrario. Exacto. Aprovechar precisamente Exacto. eso en tu beneficio. Ahí es donde está, digamos, el arte ese, ¿no?, de transformarlo en la ridiculización. Ya se ejecutó, ya te quisieron dejar mal parado y ahí lo único que te queda, porque no es algo físico, es darle vuelta a esa energía y tratar de devolvérsela con mayor altura, ¿no? Sí, porque además no ofende el que quiere, sino el que puede. También, exactamente. Pero tampoco lo has nombrado en la presentación. Tú sabes mucho de audiovisual, Sí. de efectos, de todo esto. ¿Por qué desmontas algunas cosas? ¿Por qué entiendes más de esto? ¿Esto es tu trabajo y vives de esto en este momento? Mira, en este momento del tiempo creo que me dividí un poco en términos de, si bien, como vos mencionás, yo soy director de efectos visuales. Arranqué en la ciudad de La Plata, yendo a Bellas Artes. Previo a ir a Bellas Artes, que no la finalicé, siempre ahí tuve alguna cuestión con el sistema educativo. Comencé a los 14 años por voluntad propia. Algo me llamó la atención después de ver Volver al Futuro 2, no me lo olvido más, en la casa de un compañero. Esa película me marcó. También ahí uno ve la potencia que tiene la industria audiovisual, ¿no? Cómo te van programando. A veces te sale bien en el sentido de que algo que ves en la televisión te puede orientar, algo tan difícil hoy en día como es elegir quién quiero ser en términos profesionales de alguna manera, y elegí eso y me empecé a meter por mi cuenta como autodidacta en los efectos visuales. Luego hice la carrera de diseño, no la finalicé porque me gustaban los efectos visuales y en Argentina en esa época no había, entonces seguí por mi propia cuenta y muy fanático de mi profesión, o sea, muy nerd, o sea, era la época que ni siquiera había tutoriales, yo ya tenía libros, y después con el boom de internet obviamente me perfeccioné y terminé trabajando para películas comerciales. He hecho muchos globos terráqueos y diseños de satélites para History Channel, por ejemplo, para algunas publicidades. Entraba a los servidores de la NASA, descargaba las texturas que ellos mismos te dan, ¿no?, y las mapeaba en la Tierra esférica, y me fascinaba todo lo que tenía que ver con el espacio exterior. Sí, Interesante. el ojo se me acostumbró mucho a los efectos visuales, tanto los que se llaman efectos prácticos, porque he participado en set de filmación, como los que uno realiza después en postproducción. Incluso, por ejemplo, algo que me sirvió mucho, el borrado de cables, para cuando uno analiza las imágenes de la ISS o de los astronautas supuestamente en la Luna, ¿no? Actornautas, ¿no? Actornautas le llamamos lo llamaba nosotros, Enrique, sí. También hijos de p*** le podemos decir, También, ¿no? O sea, porque si te están mintiendo a esos niveles, me parece que Y ya luego, ni esa ¿qué categoría. mérito tiene? O sea, qué ejercicio de teatralidad el mantener esa farsa toda una vida, ir envejeciendo, tiene que ser durísimo, ¿eh? Ir envejeciendo, que los niños, que la gente le pare, oye, ¿qué tal tu experiencia? Y seguir Sí, contando sí, esa película, sí, tiene que ser sí. muy duro psicológicamente. Mira, ¿no? yo creo que está unos estadios superiores a la psicopatía que puede generar la política. Porque muchas veces también, o sea, el político en muchos aspectos
sabe, lo decía el Flaco Spinetta, un gran músico argentino, ¿no? Que decía que los políticos deberían ser llevados a ciertos procesos penales cuando no cumplen una cierta cantidad en términos de porcentaje de las promesas en campaña, porque en definitiva sos un psicópata. O sea, Pero estarían todos en el estarían manicomio. todos, Al menos el exactamente. 99% Exactamente. quedarían Mújica, Bukele, algunos, Sí, poquitos. ponele, exactamente, muy pocos. Entonces, a lo que voy es, muchas veces el político sabe que las decisiones que va a tomar le va a generar una hambre o problemas muy serios a una gran cantidad de números de seres humanos. El actornauta, si bien no tiene eso, porque sus acciones se puede llegar a decir que ayudan a mantener una maquinaria de estafa en donde tal vez Una industria. una industria donde se quita mucho dinero que podrían ir a cosas aquí en la Tierra. Y es más, es algo que se le pregunta constantemente muchas veces a la gente de la NASA. ¿Y en qué nos beneficia mandar una sonda a Júpiter? Por más que sea mentira, no importa, ¿no? Pero, Pero cierro, sí, Iru, industria, hay que decir la definición de industria. Industria está creada para generar beneficios. claro. Y la NASA también, entre otras Totalmente. cosas. Cuéntanos. Claro, sí, la industria aeroespacial, todas se han sumado. La NASA es como la que está ahí arriba, ¿no? Y se financian Pero- también de los países, de fondos privados. Cuéntanos un poquito de lo mirá, que sepas de la NASA. sin ir más lejos, la Estación Internacional Espacial costó 150 miles de millones de dólares a la humanidad, se podría decir, porque estamos hablando que ¿cuántos países hay involucrados? Más de 30 países involucrados en esa carrera espacial que podemos ver acá si querés alguna que otra cosita, ¿no? Pero estamos hablando de una industria que cuando se empezó a sumar, por decirte, vos fíjate esto, por ejemplo, esto que está acá, año 1970, esto se le presentaba a la gente en aquel entonces para decirle, tenemos que invertir en el espacio, por una cuestión simple que es, tenemos que ir a explorar, eso es la voluntad humana, el ir a explorar, salvo cuando querés ir a la Antártida, ¿no? Ahí se termina, ¿no? La voluntad humana, y hay que invertir en esta industria porque es la industria del mañana. Sí, el futuro. El futuro. Y acá podés ver una maqueta, porque en esta época no había obviamente las animaciones digitales que hay hoy en día. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían maquetas en miniatura, se filmaban y de fondo se ponían video directamente. Era la famosa frontal projection de Stanley Kubrick. Esto era 1970. Claro, en esa época capaz que la gente esto lo veía y se lo creía. Y esto, viste como, no sé si acá se acostumbra a hacer, muchas veces en Argentina, puestos políticos de menor grado, tipo como si fuese un alcalde, alguien que está en una municipalidad, para convencer al votante dice, vamos a construir estos 20 hospitales, por decirte. ¿Y qué hacen? Lo hacen en computadora. Llaman a una persona, un diseñador, con un arquitecto, y antes de construirlo lo modelan en 3D y presentan el proyecto que luego van a hacer. Y sobre todo, Iru, Esto sería lo mismo, pero en la te lo carrera espacial. presentan en la caja tonta, en la En la caja ca- tonta claro, que todo claro. el mundo se cree. Basta. Claro. La televisión es el Claro. principal medio de manipulación que tienen los poderosos. Exactamente. Después, en la época de los 80, fíjate que también esto es miniatura. ¿Por qué decimos que es miniatura? Primero porque, bueno, les puedo mostrar ejemplos de las películas. Recuerden que Star Wars, el propio Stanley Kubrick con Odisea del Espacio, y previo a eso todo el Hollywood de la época de los 60, de los 50, ya utilizaba, Charles Chaplin ya usaba matte painting. O sea, esto no es algo, viste, que vos decís, no, en esa época no había tecnología para hacer esto. No, esto es miniatura porque en esa época, al no haber CGI, la mejor manera, incluso hasta la Star Wars, la primera versión de Star Wars moderno, George Lucas siguió usando miniatura para hacer los jardines de un supuesto Sí, maquetas. mundo. Sí, Claro, sí, porque sí. ahí la iluminación es la real. Lo más difícil que hay en el CGI es imitar la luz. Hoy en día ya eso lo superamos, ¿no? Pero en aquel entonces era muy difícil. Lo que está atrás, no hay profundidad de campo. Todo está quieto, las nubes no cambian de posición, no tiene morfología. Hay algo como que es plano, es como que pareciera ser algo que es una pintura y una cámara que se mueve. Después empezamos en la década de los 90. Acá ya se empezó a combinar filmaciones estratosféricas, o sea, globos que suben hasta los 30, 35 kilómetros, que filman de verdad, con miniaturas, simplemente. Entonces esto ya la gente lo veía más creíble en aquel entonces, Claro. pero acá hay cosas que faltan. Cuando vos ves la Tierra de esta manera, en el borde, en esta línea, ahora lo vas a entender más adelante, todavía le falta como brillo, es que está todo ahí, es como si fuese una bola que va girando hacia atrás con la maqueta
pegada adelante, que también siempre la pregunta en algunos casos, no lo digo en este, es quién está filmando lo que se está viendo. Porque, o sea, que hay un astronauta sacando una selfie, ¿no? No lo digo por este caso, sino por hablar a los que vamos a ver más adelante. Luego en el 2000, eso que está ahí, por ejemplo, eso es, si yo te muestro una cámara a 25 kilómetros colgada de un globo, filma exactamente lo mismo. Esto es simplemente un atardecer. Lo que pasa que en aquella época, década de los 90, no tenías, el ciudadano de a pie no tenía esa capacidad de colgar una cámara en un globo, lanzarla y después ir a buscarla, saber a dónde iba a caer. No, lo hacían los servicios meteorológicos nada más, ese tipo de cosas. Y ni siquiera le ponían cámara, era para más cuestiones climatológicas, como se sigue haciendo hoy en día. Entonces, ahí había un poco de ventaja. Esto sigue siendo un poco más de el estilo Stanley Kubrick, pero siempre acordate del borde, ¿ves qué plano que se ve? Recién en el 2015, esto era el 2002, esto es una vergüenza. Esto es un recorte horrendo. Fíjense que está ahí, no. Y tú como O especialista en sea, esto, te sabes dar cuenta más que... y hay Claro, algo en el recorte, hay cosas claro, raras. sí, Esto se ve muy muy falso. manipulado. Muy falso. Sí, ahí los bordes, es como que no coinciden las perspectivas, ¿viste? Hay cosas. Estos son videos muy largos, yo acá tengo simplemente fragmentos. El cambio rotundo viene acá, año 2015. Y la Tierra de golpe, ¿qué pasó? O sea, de la década del 60 hasta el 2015 no me mostraste nunca ni una aurora boreal. No me mostraste nunca las estrellas. Nunca me mostraste una tormenta, supuestamente como se va a ver acá abajo. ¿Qué pasa? Acá ni siquiera parpadean las luces de la ciudad. Estamos hablando de un time lapse. O sea, para que esta filmación desde este punto hasta este punto llegue la cámara, pasaron capaz que 3 horas, que no cambió nunca la nube en 3 horas. Esto supuestamente es una tormenta. Pero ¿por qué hasta el 2015 no había este tipo de videos del espacio exterior? Porque no tenían cómo hacerlo, simplemente. Entonces, no solamente eso, sino que, y esto es 2015, ¿eh? Fíjate que la Entonces gente, estás diciendo que como ha evolucionado todo el editing, que todos los efectos de la claro, película, se ha modernizado todo esto exacto, de mostrar a la gente. claro, Vale. mientras más evoluciona la industria audiovisual, de golpe evoluciona el espacio exterior. Entonces es medio como, es medio raro. Es más, la gente en el canal RT, muy conocido, que también promociona, claro, la NASA y el Roscosmos de Rusia. Son las dos empresas que siempre son los enemigos, pero en algunas cosas son amigos. Y en el Sí, tema de la carrera espacial se volvieron amigos. porque además les interesa a ambos mantener esa industria, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces acá mismo gente le ponía, esto era del año 2015, le empezaba a poner comentarios NASA, National Association of Space Animation. ¿No? Esto también me empieza a marcar un poco en términos sociales el despertar de la gente. ¿No? Acá le ponían NASA makes the best sci-fi movies. Esto antes no pasaba. Antes de que empezara, entre comillas, el terraplanismo, se podía llegar a criticar imágenes del hombre en la luna, pero nadie había puesto en duda esa tierra esférica con esos efectos hermosos de aurora ¿Y boreal, cuál es la XY. respuesta de la NASA a todo esto? Ninguna. No, no. No, es más, hubo una época que salieron astronautas a hablar de los terraplanistas en pequeños clips. Y lo único que hacen es reírse y decirles, claro, ellos dicen frases que nunca se van a cumplir. Tendrían que subir a alguno de los terraplanistas para verla y comprobar que es esférica, como la veo yo. Y bueno, y eso es lo que le dijimos muchas veces, porque hubo un momento en el tiempo que se han puesto muy nerviosos de Grace Tyson y que hemos estado en la prensa mundial, en términos de habla hispana y de habla americana. Y siempre la frase es, tiene que ir un terraplanista. Y vos decís, bueno, ¿por qué no llevas, en lugar de llevar a Tom Cruise, que es un muchacho de la élite, ¿por qué no llevas un terraplanista? Y se termina automáticamente Claro, todo esto. se acabaría, claro, claro. ¿Y Elon Musk qué opina de todo esto? Y Elon Musk, en mi opinión, mira, es muy curioso. Yo no sé si acá tengo mientras que te lo respondo, me fijo si acá tengo la carátula, pero Porque él parte de su negocio quiere ser el descubrimiento del espacio, el llevar gente al espacio. sí, pero al mismo tiempo es muy curioso que Elon Musk figura, mira, Vernon von Braun, el padre de la cohetería, ¿no? Después Sí, de, sí, bueno, de origen y de origen, que era del ejército de los del bigote. exactamente, el pintor austríaco, nos gusta decir a nosotros, Sí. y justamente el pintor austríaco, ¿no? En la operación Paperclip, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos van para Estados Unidos, posiciones aeroespacial y la CIA,
Y otros van a Rusia, porque Rusia también tuvo la misma equivalencia del paperclip, pero con otro nombre. Wernher von Braun es muy curioso porque es la persona que, si bien participó en la creación de la NASA, fue también el que nos advirtió del proyecto NASA Blue Beam Project, de la falsa invasión extraterrestre, antes de morir. El proyecto Blue Beam. Exactamente. Y al mismo tiempo también fue el que decidió en su placa de muerte, y esto es lo muy curioso, está ahí en Estados Unidos, en California, la placa de muerte tiene escrito Salmos 19.1 de la Biblia cristiana, que es algo así como: la mano de Dios anuncia la gloria del cielo y su firmamento. O sea, eligió una frase muy llamativa para alguien que supuestamente puso el hombre en la luna. Y a su vez, esta cuestión también de la conexión que tenía con lo oculto, porque por ejemplo con Wernher von Braun estaba Jack Parson, un ocultista, seguidor de Aleister Crowley, que le rezaba al dios Pan antes de cada lanzamiento de un cohete. El logo de la NASA tiene una serpiente, parece ese vector, es como una lengua. Y voy a esto, el propio Wernher von Braun escribió en un libro que se llama Viaje a Marte, que eran todos dibujos hechos por artistas de Disney con la narrativa de cómo se tenía que crear un gobierno en Marte. Y creo que es en la página 72, dice que en el futuro iba a haber un ser humano gobernador de Marte llamado Elon. Igual que Elon Musk, que es el que nos quiere llevar a Marte, supuestamente, que quiere colonizar Marte. Yo, desde mi punto de vista, cualquier persona que le está diciendo a la humanidad que pone un cohete en el espacio o que lanza un satélite es un estafador, como mínimo. Después de ahí podemos empezar a hablar en qué otras cosas participa. Eso no quita que el tipo encuentre negocios en los autos eléctricos, pero porque también es el cambio que está haciendo la élite de energía, porque tienen que ir al Green Deal y a la agenda verde y tienen que dejar sin movilidad a la gente. Yo lo llamo, como muchos otros, la soga verde. Exacto, porque te van a tener ahí cortito y atado. Entonces a lo que voy es, se usa la nueva religión, que es la esperanza del viaje, porque siempre hay que huir de los problemas. Entonces, si viste, nuestro mundo está totalmente podrido, te dicen, entonces no hay que solucionarlo acá. Hay que tener un plan B para irse a vivir como si fuese una moderna arca de Noé, en ese contexto de decir, bueno, si el mundo se le pasa algo, tenemos que tener un lugar a donde vivir. Y las promesas siempre son a lugares inaccesibles, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, para mí Elon Musk es parte de todo esto, obviamente, porque si no, no estás con esos números, no manejas esos presupuestos. Ni había mucha tradición al ocultismo, a los seguidores del pintor austriaco, hay teorías que dicen que se fueron al otro lado, al Dark Side of the Moon, a la Antártida, que eran muy, muy aficionados al ocultismo y a la identificación del Baal. El Baal, sí. Significa en Oriente el equivalente a Satán. Sí, claro, está bueno, es 50 euros, lo miras, está, Sí. hay un montón de videos con esto. Sí. Pero tú, mira, estoy procesando muy lento lo que dices para asimilarlo. Dale. Pero, perdón que no te miro porque estoy buscando acá para que Enrique también decía que en el espacio hay una oscuridad absoluta, no se ve nada. Sí, eso es verdad. Yo el hecho que tengo en mi tío que trabaja para la concurrencia de SpaceX lanzando satélite en el espacio y tú dices que estos son estafadores. Y lo lamento por tu tío, maestro. Yo no pienso que es así. Yo pienso que hay una verdad que ni yo ni tú la conocemos. Y el tema de terraplanismo y todo ese tema es más un debate de ego. Ojalá fuera así. Yo pienso que entre nosotros dos, yo pienso que es esférica y voy a seguir continuando así. Me encanta escuchar opiniones, me encanta escuchar y preguntarme, oye, puede ser que no es verdad todo lo que conozco, que es verdad. ¿Quién te ha dicho que es esférica y por qué pensamos así? Pero desde ahí poner todo todo junto, diciendo que son todos estafadores, no. Yo pienso que hay una verdad que en la mesa aquí ni yo, ni tú, ni Luis la conocemos. Y estamos para debatir y escuchar más para descubrir cuál es la verdad. Pero ni yo ni tú la tenemos. Son teorías. A ver, coincido mucho en lo que decís. Si me dejás, lo podemos ir desarmando para ver qué se puede armar con todas estas piezas que tenemos sobre la mesa. Mira, acá lo tenemos a Elon, volviendo un cachito a lo anterior, pero para que quede en pantalla.
este mismo saco, este mismo traje que tiene puesto, que es muy curioso porque tiene reminiscencias eclesiásticas, ¿no? Solamente que color invertido. Lo Y digo un esto poquito porque... a Star Wars también, un poquito en la Star Wars, línea. pero sí. este saco, Sí. este saco que aquí tiene puesto en la espalda, tenía bordado Novus Ordo Seclorum. O sea, si vos te encontrás con una persona como Elon Musk, que se pone un saco que dice Novus Ordo Seclorum, que es lo que tiene el billete de $1, ¿sí? Del billete 1, del one, del dios, que dicen In God We Trust, llama un poco la atención. Blanco y en botella. Bueno, lo que sí que es una realidad que las logias masónico-francesas dominan el mundo, eso es una realidad. O que Las ayudan a élites, dominarlo eso seguramente. es Para una mí los realidad. jesuitas están un poco por arriba, pero eso es una opinión mía personal. Elon significa luz. Vos sabrás a lo que se hace referencia en este contexto, el tema del luciferismo y de Lucifer. Un dato curioso, creó una escuela que se llama Hacia las Estrellas. Esto es una nota de la BBC. ¿Por qué? Porque dice que descontento con el sistema educativo que reciben los niños en la educación tradicional, que coincido porque es un adoctrinamiento hecho y derecho, él creó una escuela propia donde envía a sus hijos y toma a hijos de otros que están a su nivel. Pero claro, lo que dice la BBC, el problema es que está rodeado, surrounded by a halo of mystery and secrecy. O sea, incluso hasta la escuela que él mismo creó, no podés entrar a ver qué es lo que se enseña. Y acá está la página que te decía, en el capítulo 24, cómo va a ser gobernado Marte, esa donde figura, página 177, el libro es de Werner von Braun, Proyecto de Marte, un relato técnico de cómo debería ser, y oh casualidad figura el nombre de Elon. Entonces quiero decir, esto si ustedes hablaron con Enrique, programación predictiva, esto es una gran programación predictiva, esto es un primado negativo, bastante. Absoluto. Y viste esas cosas que tiene del universo, que todo esto coincida, es como medio, yo ya lo empezaría a poner en duda, pero bueno, tal vez. ¿Piensas que todo esto tiene también que ver con todo con el nombre X, que él está cambiando por todo también, lado? exactamente. Bueno, viste que es muy curioso porque el logo de la X tiene una franja ancha y una franja finita. Sí. Si vos eso lo pones en espejo, es la escuadra y el compás. El compás es el finito. El símbolo masón. Y la escuadra es la gorda, ¿no? Porque la escuadra por lo general es el gordo y el compás es el finito. Que en la masonería, creo que lo tengo por acá la página, el propio Albert Pike, grado 33, el que escribió las 3 cartas, que seguramente muchos conocen, dejó escrito el símbolo de la escuadra y el compás, dependiendo el grado. Porque obviamente si yo aquí te pongo un mapa táctico de guerra, si vos sos coronel lo vas a saber leer de una manera, si vos sos cabo lo vas a leer de otra, pero el mapa es el mismo. La escuadra y el compás tiene un montón de lecturas, depende del grado que vos tenés. En los primeros 3 grados azules vos lo vas a interpretar que es la rectitud del hombre y el límite donde se puede mover en su voluntad, etcétera, etcétera. Pero a medida que vas ascendiendo, obviamente ese símbolo se va complejizando y va tomando distintas interpretaciones, sin perder las anteriores, lógico. Albert Pike, en su libro Moral and Dogmas, dice que la escuadra es el instrumento para medir la superficie de la Tierra, dada que es plana, y el compás es para medir la cúpula del cielo. Un dato curioso, simplemente a lo que voy. No sé si me siguen a lo que voy, ¿no? Sí. Pero, Iru, sí. Busca esas imágenes mientras las buscas. Dale. A ver si puedes reflexionarme sobre eso. ¿Por qué hay el interés de estas élites en hacer, para ti, en tu opinión, en tu manera de ver las cosas, para hacer ver a la población general que la Tierra es esférica y no plana? ¿Y cómo llegaste tú a la conclusión? ¿Por qué mecanismos para darte cuenta que no es así? Y yo, a diferencia no me voy a olvidar de los satélites. Por eso, sí. A diferencia de lo que dice Johnny, yo soy muy escéptico, no sé si es ni plana ni redonda. ¿Cómo me convencerías? Mira, a mí me cuesta más aceptar, ¿vale? Puede ser, yo no sé quién tiene razón. No, está buenísimo. Sigo creyendo así, me gusta que somos 3 opiniones diferentes, uno que cree, uno que no cree, uno que no se cree nada. Yo es que ya hace muchísimos años, a mis 55 años, me di cuenta que todo es propaganda y todo es una gran mentira. Quiero decir, todo lo que viene del poder me di cuenta que es así. Entonces ya me ha hecho dudar de todo, pero no me considero que tenga yo la verdad o la certeza. Entonces me gusta escuchar, entonces me gustaría saber
¿cuál es el interés, en tu opinión, que tienen estas élites para hacernos creer que la Tierra es esférica y cómo tú llegaste a la conclusión de que no es así? Dale. Que creo que es el meollo de la cuestión. Voy a dejar esto Sí, en pantalla. sí. Lo dejo en pantalla porque Sí. acá tenemos Perfecto. una linda batalla. Sí, Una sí, linda sí. batalla. No, batalla no, es No, ma- no. más Una interacción. No, sí, digo yo batalla en de ninguna términos manera de. quiero No le dicen comenzar al a- rap batalla también. Es verdad, en es una hablar batalla, una Sí, batalla. sí, 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 sí. en esos términos. Pero la pregunta que vos haces, que por lo general muchas veces Y es. si quieres, contéstale primero a Johnny, que tenías la imagen aquí, No, y luego, como quieras. Si Aquí no hay si guión. Johnny nos puede esperar. Vale, yo voy a Porque esperar. él acá tiene. Tú ya lo Puedes esperar. sabes. ¿Crees que Esta- aguantarás la presión de esperar la Sí, sí, respuesta? no, no, yo Vale. la tengo Ojo, siempre porque esa preparado. tecnología es casi superior a la de la NASA. Sí, por ahí se andan, ¿no? Por ahí andan, por ahí andan. O sea, sería una NASA inicial, Claro, años sería 60. No, ya 67, Ah, vale, ponele, vale. ya 67. A 2 años llegar a la Luna, es esto, ojo. Tienen hombres de negro los de la NASA, a ver si los van a traer. Más o menos, más o menos. La gente porque no puede ver lo que hay detrás de cámara, pero yo por allí vi algún que otro jesuita en la sombra. No, la pregunta que vos haces es muy interesante. A nosotros nos llevó, digo nosotros como equipo. Déjame un pequeño Sí. lapsus. Aquí tenemos una persona que ha estudiado teología, magisterio, y precisamente Entonces la Pau, verdad, no. sí, Pau, nos comentaste una vez que precisamente los jesuitas buscaban educar en esa etapa de 7 hasta 12, 14 años, ¿no? Cuéntanos un poquito. Lo estabas diciendo bien, Luis. O sea, Sí, que que te intentan desde pequeño pues dejar bien claras las cosas para que cuando crezcas no te hayas ido... Porque si tú de joven desarrollas un sentido crítico... Claro. ah, de, Desde pequeño, claro. O sea, más que complicado, en ¿verdad? resumen Es más- sería, ¿no?, que los jesuitas querían precisamente el monopolio de la educación en esa tierna infancia para configurar un esquema de creencias inamovible en la cabeza de la gente. Bueno, lo que Una hace- manipulación. cada tema que ustedes abrís, yo tengo carátulas al respecto y coincido. Mirá, hay una frase que se atribuye a Platón, después también la repitió Lenin, que es: dame un joven a los 8, te devolveré un hombre a los 12. ¿Eso por qué? Porque en esa edad, que es donde nosotros hace poco encarnamos y estamos con el software libre, es a donde te tienen que empezar a condicionar. ¿Ustedes conocen la serie, una de las series para mí de propaganda más abrumadoras de los últimos tiempos en cuanto a la creencia extraterrestre, que es Alienígenas Ancestrales o Antiguos Astronautas, creo que se llama aquí en España? Es la de que protagoniza a este muchacho con todos los pelos locos, que tiene un nombre tipo Papalopoulos, que todo el tiempo todo es alienígena, ¿viste? Las pirámides alienígenas, el Día de Gracia alienígena, quién cocina mejor el pato, los alienígenas. Eso viene de la mano de von Däniken, un suizo que fue el que empezó a escribir en la reinterpretación de los mitos religiosos antiguos y traerlos a esta idea de que eran seres extraterrestres que vinieron, de ahí se desprenden los Este Anunnakis. personaje creía que todo era del origen de los Anunnaki. Todo se le echaba la culpa Sí, a los Anunnaki. a los Anunnaki. Pero Anunnaki. esa historia, si bien se conoce como que viene por Sicaria Sitchin, en realidad viene por von Däniken, que tengo aquí un video donde von Däniken vuelve al colegio San Michael en Fribourg, una ciudad suiza, y dice explícitamente en cámara: aquí en este colegio fue donde los sacerdotes jesuitas me motivaron para seguir por la línea del libro de Enoch. Y es casualidad esto, digo, la orden jesuita, que es la orden que crea el modelo heliocéntrico, que crea la historia de un planeta esférico, porque ese fue Copérnico, eso fue Galileo, jesuitas, también son los que ahora están poniendo el chip en la cabeza de esas personas en el sistema educativo que ellos controlan, de los que ellos llaman machos alfa, para empezar a expandir, o sea, porque no es casualidad que un von Däniken termina siendo la serie más vista de extraterrestre. Y fueron los jesuitas los que le metieron eso en la cabeza. Eso es alta programación, no predictiva, eso es en ejecución temporal, digamos. Y de ahí se desprende lo que vos me preguntabas en cuanto al por qué. Yo te lo voy a poner en términos no míos, porque yo te puedo dar mi opinión y está bastante en línea, sino lo que fuimos entendiendo estudiando a Jung, estudiando a Freud, o Freud, no sé muy bien cómo se pronuncia. El por qué, mira, ¿vos conocés a Yuval Noah Harari? No. Este muchacho de la elite de Davos. Ah, sí, bueno, Ah, sí. Bueno, me parecía. escucha, Digo. me regalaron un libro, Sí, Homo Deus.
No, el último. Y vi que tenía... Vi que Sapiens. Sí, Este Sapiens. que está aquí. Sapiens, Este sí, que está ¿verdad? aquí, Sapiens. Eso es, ¿vale? Me lo regalaron y vi que tenía una dedicatoria de Bill Gates y entonces lo dejé aparcado en mi librería y no se me ocurre abrirlo porque es absolutamente cree en la eugenesis, es el escritor de los globalistas. Claro, los amigos cercas, pero los enemigos más cerca. Entonces, ese libro, Tenés que leerlo y conocer. bueno, Sí, tendré pero que como- leerlo, pero como- con sentido Ah, bueno, pero comprimado, vos ya estás. comprimado Vos ya- negativo, claro, claro. vos A ya- eso me como refiero. ya estás ecléctico ahí. hay que verlo y escucharlo y bueno, leer, claro. Empecé claro. y os puedo asegurar que no me gustó nada el Claro, mensaje. porque te genera disonancia cognitiva. Porque si yo Absoluta. ya salí de esta programación, ahora Eso me es. tengo que comer esto. Eso es. Y bueno, Entonces me comí un capítulo, 2 capítulos, y luego vi en la contraportada que el Billy Kill Puertas sí. dijo que era una obra ineludible. Entonces eso ya dije, madre, no puedo seguir. Y es verdad que lo tengo en casa porque me lo regalaron. Una persona de Sí, criterio, claro. pero muchas veces nos cuelan goles. Sí, totalmente. No, por eso te digo, los amigos cerca, los Sí, enemigos más cerca. por cierto, este escritor. Sí, también y también Muy con tendencias Sí. alteradas en el buen sentido, lo digo porque yo respeto todo, pero digo, No que va a vela y a motor, sino que le gusta más ir a vela, ¿no? ponele, exactamente, pero ¿por qué lo digo? Lo digo en términos no de la decisión personal, lo digo en términos de la agenda, porque estamos en una época donde Claro. se promociona justamente frenarse con la cantidad de gente que aparece en el mundo nueva, ¿no? Entiéndanse las palabras, y entonces una de las vías es obviamente esta degeneración para que no se reproduzca, ¿no? Por una cuestión de elección real, digamos. Iru, ¿no? os voy a comentar a los tres y a nuestros seguidores. Precisamente, no era la época de la agenda todavía, pero se estaba cocinando, que es cuando yo era jovencito, yo ahora tengo 55, tenía 21 años, jugaba en el Maspalomas, y en el Maspalomas, bueno, yo soy una persona totalmente abierta a todas las tendencias y a todas las orientaciones de carácter sexual, pero en la zona de Maspalomas es un sitio típico del turismo gay y que hay muchos, no sé si no censurar a YouTube, que no se puede decir ni eso, y trataban siempre, yo era futbolista del Maspalomas, 21 años, más bien, era bien parecido, no como ahora, ya en la edad pasa sus facturas, y siempre trataban de ligar conmigo Los muchachos, sí. muchachos con aspecto de chicas. Escucha, algunas de ellas espectaculares, que yo siempre decía, oye, ¿por qué no hay ninguna bajita? Todas eran altísimas, Claro, con claro. tacones, y yo con mi 1,66, digo, madre que... Y ellas se autodenominaban mujeres galácticas para el control de natalidad. Ah, sí, directamente. Claro, sí, así me lo decían. Dicen, nosotros somos las mujeres del futuro porque somos las mujeres galácticas creadas para el control de natalidad, evidentemente. Wow. La verdad que es, Entonces- bueno, por eso a lo que voy es, una cosa es la elección y Wow. otra cosa es quién financia. Y este tipo de personajes están elegidos de esa manera porque ligan que ser de tal orientación es igual a inteligente, ¿no? Igual a superior Cool. cool, es cool, viste, la gente culta. Lo dejo como un No, dato. no culta, sino cool, o sea, como Cool. que cool. En el término En el término, anglosajón, sí, guay. sí, guay, exactamente. Mola. Lo traigo a colación porque te lo voy a unir de palabras de él, porque este tipo es un ingeniero social. Por eso lo elige Davos, por eso lo elige Larit, y por eso lo que más escribe, que es transhumanismo y Sapiens, ¿no? Y cómo de las cavernas llegamos a ser seres que ponemos cohetes en Marte, literalmente. Pero hay un pequeño lapsus en el cual a él le dicen, para mí no es que es una decisión personal, sino que le dicen, escúchame, y volvemos a lo que dijimos anteriormente, tenés que escribir un libro para niños. El adulto le podemos cambiar la mentalidad, sí, obviamente, pero es mejor no tener que cambiar, ya programar desde el comienzo con esta idea que es para ejecutar en las próximas 2 o 3 generaciones. Entonces, de golpe, lo que yo tengo aquí es un pequeño video de presentando su libro, Yuval Noah Harari, para niños, llamado Imparables, cómo los humanos nos apoderamos del mundo. Y obviamente acá podés ver desde un chamán, que lo intentan ridiculizar, a el hombre parado sobre la luna. Y obviamente el protagonista de este libro lo está en la tapa, que es la Tierra Férica. No es cualquier cosita. Ahora él va a decir algo, este video dura 2 minutos. Creo que acá está resumido el puntapié inicial del por qué esta imagen que está acá es la imagen hoy en día más publicitada del mundo, porque la ves desde Universal Pictures, a pesar de que vas a ver una película de abogados,
hasta en cualquier lado. O sea, la Tierra esférica, no hay como esa imagen para repetirla una y otra y Sí, otra vez la y que vos universal, todo, sí, sí, sí. Sí. todo. No hay imagen más publicitada que un globo terráqueo. Y si vos conocés de propaganda, Es verdad. ¿no? Bueno, fíjate lo que dice. Creo que lo tengo en español a pesar de que es en inglés. No, está bien. Dice, perdón, No, pero se ven los. Sí, los pero subtítulos. la tengo, Vale. un amigo me la puso utilizando un poquito de inteligencia artificial, a nuestro favor la tradujo al español con voz. ¿Por qué te pareció clave escribir un libro para los jóvenes? La Esa es la pregunta, ¿por qué para los niños? misión es cambiar la forma en que la gente ve el mundo, ayudarlos a entender quiénes son. Eso es clave. Ayudarnos a entender quiénes son. No solamente eso, sino tenemos que cambiar la forma en la que la gente ve el mundo. Porque el tema es así, el mundo no lo podés cambiar. El mundo tiene una forma geométrica determinada. Para mí es plana, para vos puede ser esférica, pero no se puede cambiar porque es una. Lo que yo sí puedo cambiarte es la manera en la que vos lo ves. Sobre todo cuando sé que nunca vas a verlo como realmente es desde afuera, si se quiere. Entonces yo te tengo que cambiar la manera en la que vos ves el mundo. Vos el mundo lo podés ver como una cárcel, como una escuela, como un aprendizaje, como algo que viene a sufrir, ¿no? En términos religiosos muchas veces nos cambian la manera de experimentar al mundo. Ellos a través de una imagen que ninguno puede comprobar hasta el momento, que es esta tierra esférica, nos cambian la manera en la que nosotros vemos y vos interactúas en base a lo que ves. Y se toman decisiones en términos políticos en relación a lo que supuestamente es lo que vos tenés que solucionar o demás, ¿no? Y ahí entra un poco el cambio de temperatura para referirnos a lo que ya sabemos, y esta idea de una llamarada solar que nos puede dejar sin energía, y hay que mandar una nave porque nuestro mundo se puede terminar y tenemos que tener un... Esas son decisiones en base a cómo nos hacen ver el mundo sin necesidad de que sea verdaderamente de esa manera que nos hacen ver. Entonces, esta clase de gente nos van programando desde pequeños, te lo dicen en la cara, y hay que ayudarles a los niños a saber quiénes son. Porque vos no te puedes hacer la pregunta de quién soy. Así arrancamos este podcast. Lo más difícil es saber quién sos y después qué viniste a hacer. Y ellos son los que te van a ayudar a descubrir eso. O sea, adoctrinar, Iru, adoctrinar. Sí, a ver el audio, ¿qué pasó? Está. O sea, esta es la gran pregunta en la vida de todo chico. Y de todo adulto. Esa es la Y gran de todo pregunta, adulto. ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué vine? ¿Quién soy yo? Y el mundo es muy complicado y a veces aterrador. El punto central es que tenemos un superpoder Le pregunta el periodista, ¿no? El superpoder. que nos permite Y dominar fíjate el cuál planeta. es el ¿Qué es superpoder. eso? Como humanos, ¿cuál es ese superpoder? El superpoder es nuestra capacidad para inventar y creer en cuentos ficticios. What? Pero es verdad. ¿Sabes por qué es verdad? Porque nosotros somos seres creadores de realidad. Todo lo que nosotros tenemos acá ahora, en este momento, no existió en la naturaleza. Existió primero en la mente de un hombre Verdad. o de una mujer, se visualizó y ahí arrancó la fuerza de voluntad para materializar algo que no tiene eje de coordenadas, que es una idea, que es un sentimiento y una emoción. Ese es el verdadero poder que tenemos. O sea, es casi el poder de un dios, materializar. Materializar. Y en este, Muy bien caso, dicho, bien nosotros, en explicado. este caso nosotros tres somos creadores de contenido. Por ejemplo, ¿no? Es una frase que se... Entonces, ese es un gran superpoder. Pero acá te lo va a llevar para otro lado que es muy interesante. Porque dice, nosotros es la capacidad de crear historias ficticias, que después obviamente se pueden llevar a la realidad Pero o no. nosotros también somos muy grandes copiadores. Porque si hablamos de esto, Sí, claro. son pocos 1% que han creado de verdad. El resto han copiado y han intentado a mejorarlo. Has Total, hecho el ejemplo incluso- de la mesa y todo. Sí. Es verdad. Sí, no, sí. no somos solo visionarios. Que somos capaces de manifestar lo que visionamos, sí, lo somos todos. Pero no todos somos capaces de crear de verdad. Mirá, Emilio Duró, que es un español que da clases de coaching, De motivación. de motivación, justamente que yo tengo muchas vistas, dice en un momento, dice, al principio lo que vos tenés que hacer es copiar, y luego va a surgir lo original. Ahora, puede ser que tengas ese momento eureka y te surja algo original de principio, pero fíjate que incluso en términos científicos, lo primero que el ser humano la clave es qué te inspira. Y la naturaleza es de lo primero. O sea, ¿por qué nosotros queremos volar? No está en nuestra voluntad volar. Es que lo vimos en la naturaleza y después vino lo otro, ¿no? Entonces, de alguna manera,
yo no me quedo si es copiando o siendo original. El punto acá es el poder que tenemos en cuanto a somos seres creadores y por lo tanto lo que a vos te meten en la cabeza te va a limitar o expandir tu propia vida. Porque vos sos un creador no de contenido para tu vida. ¿Qué contenido? ¿Qué me contiene? Yo soy creador de contenido, es lo que a mí me contiene en esta realidad. Por lo tanto, la televisión, ¿por qué te mete número, mentira, miedo, terror? Él ahí lo dice, nosotros le tenemos que decir a los niños lo que son porque el mundo allá afuera es aterrador. No, ustedes lo hacen aterrador. No es que el mundo es lo que es. El mundo no sé si es aterrador o no. Nosotros lo hicimos aterrador de alguna manera, ¿no es cierto? Y con el miedo se controla, eso nosotros lo entendemos muy bien. Hombre, el miedo es el principal arma que tienen esta gente. De La manipulación, totalmente. por supuesto. Y es más, yendo a estas mismas frases, siempre el miedo ¿qué fue? El miedo no es al enemigo visible, porque entonces vos sabés cómo defenderte. El enemigo era siempre invisibles. Un diablo que nunca vas a ver, pero que está en la oscuridad echándote, y vos ya caminabas en la oscuridad y tenías miedo, no había nada. El infierno. El infierno, entonces, ¿no? Y también la recompensa. Si haces lo que yo te digo, vas al cielo. Entonces, así se controla la sociedad. La tierra esférica nunca la vas a ver. Es un objeto que no existe de manera tangible, no lo podés ver. Entonces te tienen que crear juguetes, globitos terráqueos, películas, Universal Picture. Es un elemento de propaganda muy poderoso. Estoy de acuerdo hasta aquí, es verdad. Pero, es ¿y una, por un qué? ¿Y subliminal por qué continuo. para esta gente y por qué interesa hacer creer a la gente que la Tierra es plana? ¿Qué beneficio les provoca? Mira, Iru. si querés, ¿Seguimos con esto? Pero me gustaría... finaliza esto, Sí, que finalizamos diga un esto minuto. porque si no... No, pero está ligado, está ligado. Acá lo que estamos viendo es que hay un interés de cambiarnos la manera de ver el mundo. La visión, Listo. eso es. ¿Por qué? Porque el mundo es aterrador y yo te tengo que decir quién sos. ¿Por qué? Porque tenemos un superpoder que es lo que nosotros visualizamos. ¿Bien? No, y a nosotros nos meten imágenes en la cabeza a través de propaganda. De hadas, ciencia ficción, mientras todos lo crean, funciona. Por eso Funciona. Esto es el funcionalismo, que no significa que sea la verdad. Mientras que todos creamos que hay un infierno, yo te voy a poder controlar, aunque no exista, pero funciona. Para mi control funciona, aunque no sea verdad. Esa es la diferencia entre que sea verdad y que las cosas funcionen. ¿Sí? En breves palabras. el mundo, porque podemos inventar estas historias raras. Es un género muy importante. Es fácil hacer que la gente tenga miedo. Nunca convencer a 1 millón de chimpancés para construir una catedral o pelear una guerra o construir un cohete a la luna contándoles alguna historia, mitología. Pero así es como cooperamos. Y no son solo mitologías religiosas. El valor principal de la ciencia es el poder. La verdad nunca fue prioridad para la sociedad humana. Esto es duro, ¿eh? Es lo que dice. La verdad nunca fue lo importante, sino el mantenimiento, el sostener, el poder. O sea, te lo están diciendo como un primado negativo. En la cara. En la cara te lo están diciendo, te lo están vomitando a la cara. Y hay gente todavía que puede creer en esta gente. Eso es lo que a mí me choca. Pero vos viste la frase. La verdad nunca fue la prioridad de la ciencia, fue el poder. Porque incluso la ciencia, ahora porque estamos en otro contexto, pero siempre la ciencia fue utilizada para apoyar las guerras religiosas. Era, dame idea para construir armas, no para ver quiénes somos nosotros en el universo. ¿A quién le calienta? Si a mí me están invadiendo y yo tengo que invadir otra tierra. Dame armas, dame tecnología para invadir, para atacar y para sostener mi poder. Y un dato muy que ratifica todo esto, el 40% de la fabricación de armas del mundo la controla el gran hegemón, o sea, la controla los Estados Unidos. Sí. Bueno, O sea, ahí que tenés esas son la famosa tríada de poder. London City, que es la Eso parte es. económica, Vatican City, que es la parte religiosa, y Columbia City, que es la parte Militar. armamentística militar. Sí, la Exactamente. industria armamentística. Usan la verdad hasta cierto punto. Esto también es interesante, dice, usan la verdad hasta cierto punto para poder convencerte, porque yo no te puedo dar una mentira que es 100% mentira porque no te la puedo sostener. Son Te dan verdades. una sí. de cal y otra de arena. Una de cal y otra de arena. Y de esto te estoy diciendo que entre nosotros existe una verdad, pero ni yo ni tú la conocemos. Ah, no, la verdad, bueno, ¿entiendes? Este es el punto de lo que... Totalmente, No estoy contrario, totalmente. me gustaría escuchar más, aprender más, pero hay algo que yo estoy 100% seguro que no la conocemos ninguno de nosotros. Bueno, y en cuestiones, a mí me fascina mucho tratar de encontrar esa verdad, si se quiere. A mí la palabra verdad a veces me queda corta, porque viene de ver solamente.
Y hay cosas que vos no las vas a ver, pero las vas a sentir. O sea, por ejemplo, yo hace poco tuve una experiencia de ayahuasca en Perú, yendo a dar una charla de tierra plana este año. Y yo ahí sentí cosas que no están en el plano de la realidad, de física material. ¿Viste? Una cosa es la verdad, otra cosa es la realidad. Y la realidad a veces puede ser física, tangible, pero también hay realidades que nos afectan que no son tangibles. De ahí la medicina germánica se explica mucho, la psicoemoción. Yo me puedo poner ahora a llorar pensando, visualizando, volvemos siempre a lo mismo. Entonces, la verdad era un instrumento de la ciencia porque en el empirismo de la ciencia lo que se quería era mostrar. Yo te tengo que mostrar a través del método científico. Pero hay cosas en la vida que te van a hacer crecer que nunca las vas a poder ver. Pero tenés que tener tu antena preparada para sentirla, no para verla. La vista es uno de los sentidos, pero también existe el tacto, también existe el olfato, también existe el oído. Hay cosas para mostrarme que son, entre comillas, reales en lugar de verdaderas, porque la escuché, no porque la vi. ¿Entendés? Yo me acuerdo que mis abuelos, nosotros hoy en día muchas veces, ¿viste? Decimos, escúchame Luis, mirame un cachito que te voy a mostrar algo. Y si vos no me mirás, porque yo estoy acá, ¿viste? Yo te digo, pero mírame, por favor, que te quiero decir algo. Mi abuelo usaba la palabra y mi abuela usaban la palabra sentime, no mírame. Aquí también se dice, siénteme. Siénteme es pongo todo, no solamente la verdad, no solamente verte, sino también escucharte, empatizar. Si te tengo que tocar y te tengo que dar un abrazo, te doy un abrazo también. ¿Me entendés? Entonces ese tipo de cosas, pero entiendo lo que vas, entiendo lo que vas. Si yo lo transfiero a este concepto, claro que hay múltiples realidades o múltiples verdades, porque ya te digo, podemos entrar en el mundo astral, por ejemplo, y esa no es una realidad física, pero es una realidad que me sucede a mí, Iru, internamente, ¿no? Vamos a Pero bueno. evitar dispersarnos Sí, perdón. porque ese tema es apasionante en sí mismo, tu experiencia con eso, la espiritualidad. Seguimos con esto y Lo vamos a dejar por y más lo allá. dejamos Vale, porque vale. creo que es Vamos. un tema apasionante. Vamos. Iru, Va. perdona que te haya No, dale, interrumpido. Dice. en el camino. Y la ciencia es sobre todo ganar poder. Ganar poder sobre el mundo. La gente suele hablar de astronomía y eso. Copérnico, Galileo y todos esos planetas. O sea, también de Sí, no, Galileo. es que claro, es que mete todo. Dice, la ciencia es poder. Poder sobre el mundo. La gente suele hablar de Galileo, de Copérnico, fíjate, y de los planetas. el Sol está en el centro, la Tierra también. ¿A quién le importa cómo sacas plata de eso? ¿Cómo conquistas territorios con eso? Eso era un tema secundario. Lo grande era la geografía y fue como el primer gran proyecto. El primer éxito de la ciencia moderna fue mapear el mundo y estaba claro para todos que no se hizo solo por curiosidad, se hizo para controlar y conquistar. Me gusta ser explorador, como el gran Magallanes. Llegas tarde. Ya no hay nada que explorar. ¿Qué te pareció? Hay A mí bastante me gustaría escucharlo también en versión original porque... versión. Sí, maestro, usted te lo pide, juro, usted lo pide, usted si lo él tiene. dice de verdad esto en inglés, No, te lo voy a dejar de corrido para Madre no mía. perder tiempo. Dura 2 vale, minutos. lo voy a mirar luego, lo voy a mirar porque me... Te lo pongo. The main mission is really to change how people view the world, to really help them understand who they are. You know, this is the biggest question maybe in the life of a kid. I mean, what am I? And you know, Sí, Iru, pero esto es también en nuestro trabajo que hacemos nosotros. Yo puedo copiarte y crearte un speech, No, esto es original. Esto pero es- son de varios trocitos. Claro, No por es eso. un trozo que él habla en uno entero. Yo también te puedo coger de varios trocitos pequeñitos, te creo un discurso. Te dejo. Yo te puedo dejo- crear un discurso totalmente Ah, no, diferente no, de no, este pero- podcast no, pero- diciendo que tú dices que la Tierra No, es está muy esférica. bien, está muy bien. ¿Tú me entiendes? Sí, está muy bien, pero yo te voy a decir algo. Esto, como es parte de una presentación, yo no puedo poner la entrevista original. Esto yo lo vi, la entrevista entera y va de eso. Buscalo si querés. Vale, O me pondremos has el creado enlace, mucho con pondremos el Te enlace. doy el enlace. Estas son Se charlas. pondrá en el enlace en, ¿Vos te pensás en la que yo- descripción, ¿no? del Sí, podcast. sí. Vos pensás que yo voy a venir a un podcast como el de ustedes a quemarme mostrando una edición de un Yuval Noah Harari, que Yuval Noah Harari te dice en la cara, somos animales hackeables. Te dice en la cara, Lo en he el foro de escuchado. Davos, te dice, vamos a hacer que la gente no se reproduzca brindándole videojuegos por día hasta que se mueran. Te lo dicen acá en el foro de Davos. Que es un partidario de la eugenesis y una O sea, reducción radical de la población. Tal cual. Sí. Lo que yo te mostré es exactamente lo que dice el tipo, pero sin mojársele la boca. O sea, el tipo está totalmente, dice, y nosotros vinimos para... Es este, el ariete del globalismo. Es como lo que dijo el señor Billy Puertas en el 2014 en la charla TEDx.
Y que después la gente quería encontrarle, no, bueno, pero lo sacó de contexto. jaja, No, te sí, está sí. diciendo en la cara que si se hacen las cosas bien, van a reducir el número de los... ¿No? Sí, sí, Bueno, lo ha dicho muy claro. él se dedicaba precisamente al tema de los bichitos con el ordenador y bueno, Exactamente, ya está. bueno. El que me conozca ya sabe Vamos qué a, opino. vamos a hacer de cuenta que eso que yo te mostré es todo verdad. Vale, vale. Yo voy a dentro hacer tuyo. mi investigación, pero Exacto. te dejo ¿No? sí. Y poner el enlace que la gente que en Que lo este, que lo en escuche este por canal ellos. es gente de mucho criterio, a la que no queremos precisamente, como hemos dicho muchas veces, ni aleccionar ni dogmatizar, sino que ellos mismos se empoderen y que contrasten Claro, y que busquen. Eso claro. es gente con criterio. Claro, Pero exactamente. tocando ya el tema de Galileo, hemos hablado antes, también es verdad que en la antigua Grecia se creaban que la Tierra era plana. Eso dice el mito. Eso dice el mito. Pero bueno, Pará, te lo cierro Eso, con esto. sí. Entonces, tenemos un tipo que en la modernidad te dicen lo importante es cambiarle la visión del mundo a la gente. ¿Quiénes fueron los primeros que cambiaron la visión del mundo a la gente? La iglesia. En Occidente estoy hablando, ¿sí? En la iglesia. Todo lo que es el modelo heliocéntrico y la teoría del Big Bang, ¿sí? Imagínate que estamos en un juicio, ¿no? Y yo tengo que traer testigos para tratar de descubrir quién fue el asesino, ¿no? O sea, el creador. Porque a nosotros nos dicen, ¿y a quién le importa? ¿A quién le interesa que el mundo sea redondo o sea plano? Bueno, vamos primero a tratar de saber quiénes fueron los que crearon el mundo esférico. Los que empezaron a promocionar la información de que la Tierra era esférica. Porque lo que sí tenemos claro es que en la antigüedad todas las culturas siempre dibujaron una cúpula con una Tierra plana. Entonces siempre se creyó, que la Tierra era plana. Incluso te podemos tener el En mito, mapas el antiguos, mito de etcétera, Colón, que la gente se reía porque te llegabas al borde y te caías. O sea que está establecido que antes la gente creía que la Tierra era plana. Hubo un momento en el tiempo que empezaron a creer lo contrario. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que promocionaron eso? La historia es muy clara y se entiende sola. Arrancó Copérnico, perteneciente a la orden jesuita. Él dijo que las órbitas eran circulares perfectas, no importa, no vamos a entrar en tecnicismo. Primer jesuita, el primero que dijo, la Tierra es una esfera. ¿Por qué? Porque soy yo Copérnico, lo digo. Sin ni siquiera tener un catalejo para mirar ni a un planeta. Después, y todos utilizamos su nombre como el de un sabio. O sea, como Claro. decimos, esto es un punto de inflexión copernicano. O sea, como lo Bien, decimos, bien. claro, nos han manipulado de tal manera de que Exacto. vemos a Copérnico como un genio. como un aval o como una Dalit de la verdad. Totalmente. Y está bien lo que dijiste porque ahora lo vas a ver dicho por Freud. Tenemos Copérnico, fue el primero. Después lo siguió, obviamente, Galileo. Galileo Galilei, que o sea, ahora vamos a desmentir esta idea de que Galileo fue condenado por la iglesia. No solamente no fue condenado, la iglesia le financió el telescopio. O sea, el famoso telescopio de Galileo, no es que él fue y contrató mecenas, a pesar de que teníamos la familia Medici como tal, pero la familia Medici, uno de los papas más importantes de la iglesia, fue quien le financió. La condenación a Galileo no viene por términos científicos, viene en términos heréticos, porque en esa época estaba todo el tema de Hermes Trimegisto y todo el tema del hermetismo, por eso a Giordano Bruno sí lo queman, pero Galileo, como era jesuita, la orden jesuita lo salvó. Segundo jesuita. Después vino Johannes Kepler, tercer jesuita. Kepler fue el que dijo, la órbita no son circulares perfectas, como decía mi amigo Copérnico, sino que son elípticas. Por eso se cambió también ese modelo. Pero ¿qué pasa? Johannes Kepler se dice que envenenó a su maestro Tycho Brahe, que Tycho Brahe era más ptolomeico y que podía explicar todos los movimientos celestes asumiendo que la Tierra estaba en el centro. Por eso es lo que dice Yuval Harari. La Tierra está en el centro, el Sol está en el centro, ¿a quién le importa? Yo necesito conquistar Tierra en esa época. Y después, tal vez ya vienen personajes que muchas veces ni siquiera habrán escuchado, como por ejemplo Maximilian Schell. Hoy, la distancia de la Tierra al Sol, que se dice que son de 150 millones de kilómetros o de 8 minutos luz, nadie sabe quién la planteó. Muchas veces te dicen, no hace falta saber quién la planteó porque son 8 minutos luz. Sí, pero ¿por qué son 8 minutos luz? Maximilian Schell, de la Orden Jesuita. Si yo abro Wikipedia en este momento, todavía sigue figurando en Wikipedia que los datos que presentó Maximilian Schell para determinar la distancia de la Tierra al Sol fueron acusados de ser falsos por sus propios colegas en Europa. Pero como buen jesuita, así dice literalmente, se estaba tomando más tiempo de lo necesario para presentar los datos correctos. Entonces ahí ya tenemos
4 tipos de la misma orden, o sea que mantienen los mismos intereses de lo que quieren promocionar, por así decirlo. Y después, el más conocido tal vez en la modernidad, es la teoría del Big Bang, que intenta explicar el origen. Siempre van al origen. ¿Quién sos vos y de dónde venís? La iglesia lo hace desde una perspectiva, la ciencia lo hace desde esta perspectiva. ¿Quién sos vos y de dónde venís? Venís del Big Bang. ¿La presentó un científico? Sí, pero un científico que pertenece a la orden jesuita, en el año 1927, llamado Georges Lamaitre, con medalla hasta la Cruz de Malta. Entonces vemos que todos tienen un mismo interés. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma institución. O sea, no son gente de distintos lugares, ¿viste? Sin conflictos de intereses, como se suele decir en la ciencia. De ahí, recordá que es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Tratá de mantener todas estas argumentaciones, ¿no?, en la cabeza para ir a la parte final. Para nosotros el modelo heliocéntrico son un montón de fórmulas matemáticas que, como no las entendemos, no las dibujan. Entonces nos presentan hoy en día dibujitos en CGI o pintados de colores, pero que en realidad son órbitas, cuentas matemáticas, velocidades, velocidad angular. Claro, esto lo entiende el 0,0001% de la población mundial, que son los matemáticos. Pero la gente que trabaja y es esclava no es matemática en general. Somos todos. Entonces vos tenés que convencerlos a todos. ¿Qué haces? Adoctrinamiento por imágenes. ¿Para qué? Para lo que dijo Sigmund Freud. Cuando Sigmund Freud, no es que le preguntan, hace un tratado tratando de explicar cuáles son las herramientas que más han dañado a la existencia del ser humano. Esto es literalmente Sigmund Freud. Lo pones en Wikipedia, te va a salir. Tenés que poner heridas de la psique al ser humano. Recordá que la palabra psique no significa mente, significa alma. Eso es la traducción del griego. Las almas, el alma es el cuerpo emocional. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. El alma, uno cuando va al psicólogo, vas a hablar de tu alma, o sea, vas a hablar de tus emociones. Por eso te podés sanar o no. Son cosas intangibles, pero que a vos te afectan, es tu realidad. Pero yo me chocaron el auto y ahora estoy totalmente deprimido. Y viene uno y te dice, bueno, pero te compras uno nuevo. Sí, bueno, pero yo quería ese. Tenía un vínculo emocional con ese objeto. Entonces voy al psicólogo a hablar del alma. Sigmund Freud dijo, la herida más importante, si vos querés controlar a una persona y a un grupo de personas, a donde primero tenés que pegarle es a sacarlo del centro de esta creación. Por eso Sigmund Freud dijo, la doctrina copernicana es la más importante de todas. Ahí empezó a cambiar el manejo emocional de las personas. Sacar del centro a la Tierra. Y empezar con esta idea de que nosotros no tenemos origen, no tenemos propósito, somos una roca perdida entre miles de millones de otras rocas, no tenemos ninguna importancia, somos un número más porque no fuimos creados. Y por lo tanto acá se une con la ley natural, no sé si ustedes conocen la ley natural versus la ley positiva. Vos pensás que en la época de la esclavitud humana, los ingleses justificaban la esclavitud de los negros porque decían que los negros venían del mono y por lo tanto eran ánimas, no tenían alma y por lo tanto podían ser comercializados porque al no tener alma yo puedo ser tu dueño. Pero el hombre blanco, como poseía alma, su dueño, entre comillas, su creador era Dios. No importa cuál, en este caso católico obviamente. Pero ese era el justificativo de por qué podían existir esclavos y por qué había gente que no podía ser esclavizada en esos términos comerciales. Porque unos tenían alma y el otro no. Justamente la segunda herida que dice Freud es la de Charles Darwin. Es la que otra vez le vuelve a pegar un golpe a las emociones del hombre. No solamente vos no sos nada, tu casa donde vos habitás es una más entre miles de millones, no tenés ninguna importancia, sino que encima venís del mono. Por eso la pone como la segunda herida, la de Charles Darwin. Y por eso Yuval Harari te dice, ahora sos un animal hackeable. No te dice, es más, Yuval Harari dice, esta idea del libre albedrío, de que somos espíritus, it's over. Así lo dice, literalmente. We are hackable animals. Y si vos tenés datos, yo te puedo hackear. Sí, nos pueden hacer eso. No porque seamos animales, sino porque justamente somos seres que nos gusta crear en historias de ciencia ficción, y si vos estás tan debilitado que te domina un número
o una historia de ciencia ficción, el problema es tuyo, no del que la inventó. Sí, tiene todo sentido porque al final nuestro ADN se puede modificar y ha sido modificado. Entonces, tiene todo sentido lo que dices. Esto lo dice Freud. Entonces, para resumir, el tema es, a la fecha de hoy, el golpe más importante que se dio en la historia para manipular grandes cantidades de gente y deprimirlas, y una persona deprimida es totalmente vulnerable y manejable, es una persona atemorizada, lo más importante fue cambiarle la forma en la que vieron el mundo. Dejaron de ver un mundo creado, dejaron de levantar la cabeza y ver las estrellas, los planetas y sentirse cercano y ligado a ello con astrología, y ahora la gente cuando mira para arriba ve millones y millones de kilómetros de distancia, vacío absoluto del espacio, no estoy conectado con nada de lo que está ahí, y en realidad todo eso no cambió. Es el mismo cielo, sospechosamente, hace 6.000 años, porque siguen estando los objetos como las pirámides orientadas con el mismo cinturón de Orión en un universo en expansión, que la de hoy. Lo que cambió es la manera en la que nosotros vemos esa conexión con lo divino, con la creación, si se quiere. Entonces, eso lo pudieron hacer por la doctrina copernicana. E incluso el propio Goethe, el padre del Fausto, el que escribió el Fausto, lo dejó muy en claro. Dijo, de todos los descubrimientos y opiniones, ninguno ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina copernicana. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, comparó el papel desempeñado por Copérnico con el que habían jugado Darwin y él mismo, al sugerir que Copérnico nos había quitado del centro del universo. Ya no somos el centro de la vida, no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos, y a partir de Copérnico el ser humano se ha sentido bastante solo en el universo. La Tierra ocupa un minúsculo, ínfima e insignificante parcela del espacio. El silencio de estos vastos vacíos me aterra, y el ser humano es frágil y pequeño en comparación con el universo. Y este es el mensaje del primado negativo que ves en todas las películas. No somos nada, somos uno más. ¿Pero qué te la das vos? ¿De qué te la crees? Y vos no sos nada, somos uno más entre tantos de miles de millones de otros planetas. Acá hay una línea de argumentación del por qué. Sí, ¿por qué? Porque en el momento que no del conozco cómo. quién soy Y por lo qué soy aquí, insignificante, claro. todo el significante, claro, vivo por la vida sin ningún significado. Ningún significado. Tengo una sola, me tengo que ocupar de hacerlo Y mayor. lo opuesto sería que somos empoderados y dioses creadores. Somos nosotros nuestro propio Y que Dios. este lugar fue creado para nosotros, digo para nosotros con todo lo que también conlleva las otras vidas, ¿no? Los otros seres vivos, pero vinimos aquí exactamente a desarrollar un aprendizaje. Después ahí se empieza a unir esta idea. Si la vida es una sola y hay que vivirla locamente y pisar cabezas porque no importa total el día que desaparezca de esta existencia material, no tengo que rendir cuentas no con un Dios, sino con uno mismo. Sí, un ¿no? carpe diem. Claro, a mí me gusta Carpe mucho diem. la película de Enter the Void, para ponerlo en términos gráficos, lo que es un libro tibetano de los muertos, lo que puede llegar a ser una cuestión, si se quiere, karmática. Lo karmático lo pagás ahora mismo y lo podés entender desde la medicina germánica, donde a vos te agarra una situación emocional muy fuerte, un shock altamente traumático que te agarra a contrapiés vivido en soledad, terminás con un can, ¿no? Vamos a dejarlo en esa palabra, y es emocional. Demostrado. Además, eso ya es Demostradísimo, ¿no? por esta parte de la ciencia integrativa y holística, que ha demostrado que precisamente el poder de la mente somos fruto de nuestros pensamientos y de nuestro aprendizaje, que viene a resumirse a eso. Exactamente. Ahora, ¿cómo llegasteis, Iru? Eso es lo que a quiero. esos. Ahora ya entendemos por qué ha Ese es sido el esa porqué. manipulación. Ese de es la el porqué. Ahora el cómo. El cómo. El cómo. Mirá, yo te digo cómo llegué, pero acá, como verás, tengo mapas. ¿Viste lo que dijo Yuval Harari? Lo más importante, el primer proyecto más importante de la ciencia fue mapear el mundo. Hoy nosotros en la escuela, viste que yo agregué al final esa escena de Truman Show, de cuando Truman era niño y en el colegio dice, yo quiero ser un explorador como Magallanes. Y la profesora le baja un mapa que es la proyección de Mercator, la rectangular, y le dice, llegaste tarde, no hay nada para explorar. Ese es el mapa. El mapa no es real, es simplemente una interpretación gráfica, en este caso de Mercator, que es un mapa imperialista con los países ricos arriba del Ecuador, los países pobres abajo del Ecuador, y con eso te limitaron. Te dijeron, no hay más nada para descubrir. Quédate dentro de este circulito, de esta esferita, y no rompas más los quinotos. Y este mapa, que en realidad es un mapa, yo acá lo tengo puesto de esta manera para que se entienda, esta es la proyección de Gleason. ¿Por qué ni siquiera te la cuentan en el colegio? Ni siquiera te la cuentan en el colegio. La proyección de Gleason es
la Antártida bordeando el mundo y la distribución continental. Acá pueden ver lo que es Sudamérica, aquí estaría Australia, aquí estaría África y aquí estaría Europa. El centro es el Polo Norte, que recuerden que la palabra polo significa poste. No es que hace alusión a una esfera hablar de un polo. Un polo es justamente esto, un palo. ¿Y no es parecido al mapa de la ONU? Bueno, es que el mapa de la ONU se basa en esto. El logo de la ONU se basa en esto, pero el logo de la ONU no tiene la Antártida, porque entonces ahí estarías dando demasiadas pistas. Demasiadas pistas. ¿Cómo se da la vuelta al mundo en una tierra plana? En círculo. ¿Por qué en círculo? Porque la brújula siempre apunta al norte. La brújula en el sur incluso deja de andar. Se queda totalmente congelada. Tenés que tener otro tipo de brújula para operar en el sur. Y en el norte lo contrario. Cuando te acercás al centro magnético, ustedes habrán escuchado las historias de aviadores o de marinos, la brújula en el norte gira loca. Pero en el sur ni siquiera gira. Queda congelada. La vuelta al mundo siempre es del este hacia el oeste o a viceversa. Es simplemente siguiendo la orientación. El problema es, ¿hay alguien en la actualidad que haya ido hacia el sur del globo y haya vuelto por el norte? La respuesta es no. A la fecha de hoy no existe la vuelta al mundo sur-norte o norte-sur. Son todas así las vueltas al mundo. Es verdad. Y es en círculo. Obviamente, la Antártida no es una muralla de hielo que contiene las aguas, como te lo dibujan de Game of Thrones, pero sí hay un dato histórico que es real, geológico. La Antártida es el continente más frío seco, pero con la altitud media más alta de todos los continentes, y esto te lo dice esta Wikipedia. O sea, realmente no es que sea una muralla, es que la Tierra hace esto y cuando llega a la Antártida se eleva. Y al elevarse, obviamente, forma un anillo, si se quiere, montañoso, que coincide con una tierra plana donde las aguas no tienen por qué escaparse a ningún lado. De hecho, un globo aerostático, tirado por la NASA, este es el tema que te quería tocar de los satélites, después lo vemos, no es un globito aerostático, es un globo aerostático tirado con un camión. Porque, además a esto, Iru, porque el equipamiento que tiene pesa más de 2000 kilos, es un equipo satelital, pero colgado de un globo, no colgado de un cohete. Fíjate lo que muestra de la Antártida. Además, Iru, en esto hay una gran cesura. Todos los países poderosos del mundo tienen intereses tanto en el Polo Norte como en la Antártida. Y no, alguien por su cuenta no puede investigar. Está totalmente prohibido. Acá lo tenés. Sí. Eso es. Por el Tratado del Ártico, precisamente el Tratado del Ártico, impide que cualquier persona de forma privada pueda investigar con sus propios medios. Latitud 60, mirá. Esto es un grupo de pesqueros australianos que van por su cuenta y cuando quieren salir de la latitud del paralelo permitido, a este barquito de pesqueros viene directamente la Marina australiana y les dice, tienen que retroceder. O sea, muchachos, todo bien, pero hay límites en el mundo que vos no podés cruzar. Eso ya hace dudar, un barquito pesquero con 3 muchachos que fueron a propósito, porque yo no te pongo acá el audio por una cuestión de no perder tiempo. Todos los del mundo se ponen de acuerdo con eso, con el mantener ese secretismo. Y después en un programa de televisión lo hacen a propósito, pero para mostrarle a la gente, van en una avioneta donde también se quieren acercar al paralelo 60 y ahí reciben el hecho de que se vuelvan, no se vuelven a propósito y obviamente un avión militar en menos de 10 minutos lo intercepta. ¿Es tanto para defender pingüinos? Claro, no, imposible, claro. Ahora, no estamos diciendo que no hay gente que vaya a la Antártida. Sí, hay gente que va a la Antártida, pero van a bases militares a desarrollar tareas profesionales y no tenés libre tránsito en la Antártida. Para todo tenés que pedir permiso, más allá de las condiciones climáticas, obviamente, ¿no? Yo lo que te quería mostrar es esto. Esto es un globo a 35 kilómetros de altura. El primer problema es que el horizonte está recto. Esto está lanzado por la NASA. Esto es de la página de la NASA, se llama NASA Wallops. Esto está a la altura del nivel del observador, en este caso la cámara, 35 kilómetros de altura, el horizonte recto, y obviamente lo que se ve es hielo. Obviamente, para que te des una idea, este ancho es más o menos de 1500 kilómetros y este largo es más o menos de 1000 kilómetros. No estás viendo al infinito de la Antártida, obviamente. Pero el tema es, si hay más tierra, no hay más tierra, no lo vas a poder ver con esto. No sé si alguien alguna vez fue y volvió. Yo
tengo escuchado muchas historias, pero pocas comprobaciones. Pero el tema es que, lo que decía Luis, hay un tratado, hay un bloqueo. Casualmente todos los accesos a la Antártida tienen bandera inglesa. Sudáfrica, Australia, Argentina, más allá que hay otros países, ¿no es cierto? Obviamente. Y después el resto de lo que te dije. Si vos querés ir, te interceptan por agua o por aire. Si querés hacer la famosa vuelta al mundo, o sea, el vuelo transpolar que la gente menciona, que sería el hecho de salir de Buenos Aires o de Chile y ir por la Antártida para cortar camino, eso es otro mito. Jamás se hizo ese vuelo y de hecho todavía sigue estando online. Marcelo Díaz, capitán de Aerolíneas Argentinas, realizando ese vuelo y mostrando el mapa y diciendo, no, es un nombre comercial el vuelo transpolar. En realidad la ruta que nosotros hacemos es esta que ustedes ven acá, la muestra en vuelo esto. Y dice, para que te des una idea de esta línea, de este waypoint, a lo que sería el primer contacto con territorio antártido, son más o menos 2.500 kilómetros. Entonces, no, es como decir, yo voy a pasar cerca de París, pero vuelo por Nueva York. Sí. ¿Tenéis pilotos, Iru, tenéis pilotos que creen en que la Tierra es plana? Sí, bastantes. Bastantes, y de hecho, en la conferencia que nosotros dimos en Madrid en el año 2020, el 26 de enero, antes de que comenzara el show, vino, no voy a decir quién es porque después tuvo problemas, pero es piloto comercial de aerolíneas comerciales acá europeas, y él vino y expuso y dio una charla de cómo los pilotos son instruidos en la academia, pero después vuelan sobre un aeroplano. Se llama aeroplano porque el avión despega, va sobre un plano y aterriza. Y mira, para que tomes aire, lo dice la NASA, no lo dice el piloto. La NASA en el documento que se llama NASA Reference Publication 1207 de 1988 habla de cómo se construye un artefacto volador. Y te dice, en este reporte definimos las variables, bla, 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 de un cuerpo rígido, obviamente. ¿Por qué rígido? Porque el avión en el aire no va perdiendo peso, es un cuerpo rígido de masa constante, despega y aterriza con la misma cantidad de peso, que vuela sobre una atmósfera estacionaria, sobre una Tierra plana, no rotativa. Porque obviamente si la Tierra rota, un avión no puede aterrizar, porque la Tierra rota así y el avión no puede aterrizar. Pero es normal que no... Es lógico, ¿entendés? Que es flat, no, es normal que está plano, porque un avión no tiene la velocidad que puede ver curvadura. Es la misma que yo quería mostrarte aquí. Dale. Hablamos de un barco en el mar también. Si fuera plana, sí, un barco en un mar plano, después de más de millas de kilómetros, lo puedes ver. ¿Por qué se pierde después del horizonte? ¿Por qué? Nuestra visión, Johnny, no está capacitada pero para ver a tanta distancia. hay cámaras, no digo de nuestra visión, hay cámaras que pueden más. Entonces, esto que tú te reíste antes es lo que ha hecho Carl Sagan. Lo desmonta todo con un simple dibujo en 2 palitos. Y 2 palitos, sobre todo. Y 2 palitos, te ríes, pero es la más fácil, que tú la pones aquí, la curvas, y es normal que se pierde. Lo único que se quedan son las sombras, ¿no? Es esto que está acá. Ahora. Vamos mira. a verlo, venga. Míralo. No, Hay uno mejor. no. Hay uno mejor. No, ustedes por- tienen un estudio del carajo, pero tal vez en tierras esféricas no andan muy bien, muchachos. Le falta un poco Vale, de presupuesto. Le vale. decimos a Yo todos me los acu- seguidores que lo yo- apoyen para comprar un globo Apoyar, terráqueo. por favor. Eso, yo me acuerdo que Enrique nos comentó a esa pregunta rebobinando y él explicaba que en unos canales que habían en Inglaterra Mira. precisamente, Sí. unos canales que con unas cámaras de una precisión muy grande no había esa curvatura. Me acuerdo que nos comentó. No, y hay algo mejor a Sí, eso. venga. Hay algo mejor, pero vamos por parte para... Vamos Vale, por partes vale, como vale. hacía Jack el Destripador. Exactamente. Lo que dice Uni es lo siguiente. El ejemplo que vos mostrás no es tanto para el objeto que se aleja, sino de cómo empieza a surgir esta idea de, che, ¿en qué momento el ser humano de golpe un día se levantó y teniendo una experiencia de un mundo totalmente plano y estacionario, donde con sus ojos ve que el sol se mueve, que la luna se mueve, que las estrellas se mueven, a pasar a decir, Al ¿sabes contrario. qué? Me parece que esto que yo veo plano, para mí es curvo. Si vos entrás a Wikipedia hoy en día, se sigue figurando
que el ítem de evidencia, no de prueba, de evidencia número 1 sigue siendo el barco que desaparece primero el casco y después el mástil. ¿Bien? Pero eso no es el ejemplo este. Ese ejemplo es supuestamente un griego, 230 años antes de Cristo, llamado Eratóstenes, que se dice que también fue el director de la Biblioteca de Alejandría, planteó la idea con un... Lo que pasa es que acá el propio Wikipedia te dice no se sabe si fue con 2 obeliscos, si un obelisco y un pozo de agua, no importa porque son todos mitos, pero el ejercicio matemático es bueno. Y dijo, si la superficie es plana y yo tengo 2 palitos, las sombras de esos 2 palos van a ser iguales, como se ve acá, en una determinada distancia. Si la superficie es curva, yo voy a tener que uno de los palos no emite sombra, prácticamente, y la otra sí. Y con esto puedo empezar a deducir, ahora vas a ver bien el ejercicio, la curvatura de la Tierra, porque yo saco el ángulo que hay del palo a donde está la sombra, saco este ángulo, acá yo sé que no hay ningún ángulo, entonces puedo hacer básicamente esto. Esto es lo que hizo ese supuestamente griego. Lo que no te cuentan es que el ejercicio matemático es válido, pero las premisas son inconsistentes con la realidad. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, fíjate acá, este griego tuvo que asumir algo que es incomprobable, que es que los rayos del Sol entran en paralelo a la Tierra de esta manera. ¿Por qué? Porque tenés que justificar que el Sol está a 150 millones de kilómetros. Entonces, al Sol estar muy lejos, los rayos tienen que entrar, la Tierra es tan pequeña que los rayos del Sol entran, ¿entendés? Alumbra la mitad de la esfera toda de una sola vez, básicamente. Lo cual ya eso es una inconsistencia. Pero ese mismo ejercicio yo también lo puedo plantear en una Tierra plana. Lo único que cambio es que la fuente de luz, en lugar de estar a millones de kilómetros, está arriba mío, es del mismo tamaño que la Luna, se encuentra cercano, y entonces, si acá yo tengo un objeto y acá tengo otro, y la luz es cercana, acá no va a proyectar sombra, y el cono de luz va a hacer que este objeto sí proyecte sombra. O sea, la misma sombra en un modelo plano, en un modelo esférico. ¿El problema cuál es? El problema es que en la realidad nosotros vemos esto. Los rayos en fotografía te estoy diciendo, los rayos del Sol cuando atraviesan las nubes son cónicos, tienen un punto convergente. Nosotros no vemos los rayos así, paralelos. Nosotros vemos todas las fotos que yo te puedo mostrar, los rayos son así. Estas son fotografías reales. Si yo acá sigo las líneas, me encuentro con un punto convergente. Entonces, ¿de dónde saca Eratóstenes que los rayos del Sol entran paralelos? No lo saca de ningún lado, lo único que hace es plantearlo esto, ¿no? Digo, lo plantea en un ejercicio matemático. Por lo tanto, entonces, bajo Eratóstenes, porque esta lata proyecta una sombra más pequeña que esta, entonces esta mesa es esférica. No, esta mesa es plana y la fuente de luz está arriba de esta lata. Entonces, el ejercicio es válido en ambos modelos. El problema es que este modelo requiere premisas que todavía no pudiste demostrar. Primero, que la Tierra sea esférica. Segundo, que los rayos del Sol entren paralelos. Tercero, que el Sol esté a 150 millones de kilómetros. Y yo en el modelo plano puedo demostrar todo lo que te estoy diciendo y da el mismo resultado. Wow. Me está explotando Sí, la cabeza. claro. No sé, Que vosotros cada uno, chicos, que cada pero uno, wow. claro, que cada uno. Ahí lo tiene. Sí. Ahí lo tiene. Y ese es el ejercicio. Es más, fíjate lo que se dice, esto para niños. Fíjate lo que se dice en la televisión cuando se quiere instruir de esta forma a los niños. Hay un detalle que va a decir, nadie sabe cómo. Pues que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Concebía que era redonda, entonces vamos a hacer este ejercicio. No que demostró. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. O sea, ¿de dónde se inventó que este ángulo era de 7,2 grados? Nadie sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque esto es una historia creada a posteriori.
Esta es una historia creada por jesuitas para empezar a decir, no, nosotros no fuimos los que propusimos que la Tierra era una esférica. Ya lo sabían los griegos. Ya estaba Eratóstenes. ¿Sí? ¿Y qué ibas a ver? Eratóstenes. Y ¿Qué ibas a ver? aparte, es más, te voy a, Con la tecnología que tenían, ¿qué ibas a ver? ese es un dato excelente, porque te voy a mostrar algo que es todavía más gracioso. Vos decís, vamos a suponer que es verdad. Lo que acá cuentan es lo que cuenta la historia. Entre un obelisco que estaba en Alejandría y un pozo de agua que estaba en Siena. ¿Sí? Y supuestamente había 800 kilómetros. Ahora, en esa época no existía la unidad del kilómetro. Se medían lo que ellos llamaban estadios griegos. Cuando vos vas a Wikipedia y te fijas y vos decís, ¿y cómo sabía Eratóstenes? Te lo voy a mostrar de Wikipedia. Ya mirá cómo arranca. La leyenda cuenta diferentes historias. La leyenda, claro. Ya empieza con la leyenda. Claro, es decir, ¿cómo midió 800 kilómetros? Según unos, había un camellero que fue hasta Siena contando los pasos del camello. Y según otro, contrató a un regimiento de soldados que daba sus pasos siempre de forma uniforme. Vos podés creer que el tipo ahora caminar en el desierto 800 kilómetros, dando siempre el mismo paso para volver y decirle a Eratóstenes, mira, yo conté los pasos porque somos un ejército muy disciplinado y caminamos a 30 centímetros cada... Eso se dice, esto es Papá Noel. eso se dice fallar más que una escopeta de feria. Es raro. Oye, Es raro. y ya se dice que la Biblia es la mejor historia más contada. Entonces, Esta le compite, ¿eh? es claro que desde ahí surgen un montón de preguntas y dices, ok, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué tengo que creer? Es verdad que nos adoctrina desde pequeñito. Tú fíjate si tienes un hijo, ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo? 80% del tiempo de tu hijo y tuyo lo pasan en el cole, no sé qué entrenamiento hacen, prácticamente lo educan a otra gente. ¿Quién lo educa? La sociedad, ¿no? Sí. Es lo que estás diciendo. Prácticamente crecemos con una idea de la vida que nos inculcan los otros. Ujú. Sí, por eso Te cambiaron la manera que ves el creo mundo. que parte de nuestro mensaje tiene que ser, una vez que hemos mal aprendido, el desaprender y fomentar el autoconocimiento, el que cada uno con su espíritu crítico, ahora tenemos con internet todos los medios para que haya un autoconocimiento. Totalmente. Eso es yo humildemente, si ya conseguimos que la gente ya dude, se cuestione las cosas, sea capaz de desaprender todo este mantra que nos han dicho y que se cuestionen las cosas, ya es mucho. Yo ya me pongo en una posición intermedia, pero tus explicaciones me parecen de una gran lógica. Mirá, yo te agradezco y el tema del barco. El tema del barco. Mirá, yo acá tengo una imagen que dice Mallorca ¿Dónde has desde buscado Barcelona. estas fotos, tío? Porque Esto es oficial, esto salió en el diario El País. Esto salió en el diario La Vanguardia. Captan la insólita vista de Mallorca desde Barcelona. Vamos a hablar del barco, porque figura ahí en las evidencias de la Tierra esférica. Lo que vos estás comentando, para aquellos que tal vez fíjate, esto es Wikipedia. Sumario de evidencias, no de pruebas, porque es una evidencia, Evidencia, no es sí. una prueba. Los barcos desaparecen los mástiles en último que los cascos. Lo que está diciendo acá Wikipedia básicamente es que en una tierra esférica, como dice la youtuber Rocío Vidal, supuestamente al alejarse, ¿no? Por perspectiva, el barco, ¿sí? Se tiene que hacer pequeñito y vos lo tendrías que ver hasta que por perspectiva desaparece. ¿Es válido? Lo que pasa es que, nuevamente, volvemos a lo mismo. Nosotros no vivimos en un mundo ortográfico. Hay atmósfera. El hecho de que haya atmósfera significa que la atmósfera hace de lente. Si yo ahora agarro este vaso con agua, ese vaso con agua que está ahí, y yo pongo un lápiz adentro, vas a ver la parte que está fuera en el aire así y la parte que está dentro del agua corrida. Sin embargo, el lápiz está está recto. El agua te cambia el índice de refracción. ¿Eso qué significa? Significa que en una tierra plana, sin atmósfera, sin aire, obviamente cuando el barco se aleja, ¿sí? Esto es un ejemplo ilustrativo, si el barco se aleja se va achicando, se va achicando hasta que desaparecería. Si yo pongo la atmósfera, y acá se pone, para simular la atmósfera se pone un plástico transparente, no solamente tengo el tema de que se aleja, sino que mantiene tamaño, que por eso nosotros no vemos que el sol se achique al alejarse. Y al mismo tiempo se empieza a cortar abajo.
por el efecto atmosférico. Ahora vos me vas a decir, bueno, Iru, pero esto lo hizo un tipo en la casa, ahí en la mesa. No. Bueno, vamos a la realidad. Esto es un barco. En su máximo del límite, y esto no es un griego que lo vio a ojo pelado al barco a 5 kilómetros, porque más de 5 kilómetros el ojo humano no puede ver. Esto ya es una cámara P1000 mirando más de 16 kilómetros hacia adentro, en donde vas a ver que el barco empieza a desaparecer en la parte inferior. Sí, pero ¿por qué? Porque ahí es donde se empieza a fundir el aire. Entonces, este barco empieza a quedar como en el aire. Se empieza a meter dentro de su límite visual de la cámara y empieza a quedarse. Acá ya se empieza a espejar. ¿Viste como cuando vas en la ruta y ves el efecto de asfalto mojado, pero no está mojado en realidad? Eso es por el ángulo de incidencia y por el calor atmosférico, que parece que hay agua, pero no hay agua. Eso mismo sucede acá y el barco se empieza a meter hacia... ¿ves? Y ahí ya empieza a perder resolución, pero esto nunca estuvo más bajo. El mástil sigue estando igual. Desaparece el casco porque se fusiona en ese ángulo hasta que termina prácticamente quedando en el aire. Tal es así... Pero el mástil se le sigue viendo, claro. El mástil se sigue viendo. El griego tenía el ojo biónico, porque el griego no tenía una cámara. A veces se dan estos fenómenos en la Matrix. Y salen las noticias y dicen barco fantasma. Googleen barco fantasma, le va a salir esta foto. ¿Y esta foto qué es? Es que en realidad no hay ningún barco fantasma. Y esto tampoco es un espejismo. Este barco está donde está y acá sigue habiendo agua, pero vos no lo podés ver porque se fusiona con les refleja el cielo. Pero en realidad esto no debería verse. Y por último, voy a ir para mí al ejemplo más brutal de todos. Tengo mucho, no quiero aburrir. Que es este. Esto lo empezaron a hacer en el año 2017. Un ingeniero civil norteamericano. Tiene un canal en YouTube, se llama J. Toland. J. Toland, esto se lo presentamos a Quantum Fracture y a Rocío Vidal en un debate y estamos esperando todavía de honestidad intelectual que nos dé la respuesta porque en ese momento dijeron como que no podían creerlo, que lo tenían que ver. Nosotros le mandamos los videos, nunca respondieron. Si nos están viendo, todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a suponer que la Tierra es una esfera de 12.000 kilómetros como nos descontaron. Esos 12.000 kilómetros, ¿de dónde surge? De ese experimento de Eratóstenes. Ellos no se pueden escapar de esa medida. Por eso empiezan a tener problemas ahora, porque cuando establecieron esa medida no había manera de comprobar a la distancia cuánto puedo ver yo para determinar que la Tierra es una esfera. La verdad, Iru, siempre llegará. Siempre. Llegará. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Se puede esconder, se puede ocultar, pero la verdad llegará un Exacto. momento que... Lo dice Bob Marley. Vos podés engañar a uno, pero no a todos todo el tiempo. No a todos todo el No tiempo. a todos. Y siempre va a haber alguien que va a surgir. Bueno, Y por- desde el ámbito académico surgió un ingeniero que dijo, yo viajo mucho en avión, contratista militar, participa en desarrollo satelital y se volvió terraplanista. J. Toland, lo pueden encontrar en YouTube. El tipo dijo, voy a aprovechar mis viajes en avión para poner mi cámara en la ventanilla, observar el horizonte pero con un lente infrarrojo, para filtrar la humedad del aire y utilizar una tecnología militar para ver más lejos, obviamente. Entonces, el tipo dijo, bueno, esto es un dato oficial de una página de astronomía, en este caso astrono.com. ¿Y este hombre no han tratado de eliminarlo o de apartarlo? No, por el momento está entre nosotros. ¿Qué te dicen las medidas oficiales? Las medidas oficiales te dicen que si vos estás en un avión, y acá está el dibujito, y mirás por la ventanilla, como el avión vuela a 10 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de altura, en el caso de tener una visibilidad súper clara porque el día está totalmente despejado, vos vas a poder ver solamente 357 kilómetros al horizonte. Desde un avión veo 357 kilómetros al horizonte. Después de ahí, la Tierra es una Metros. esfera y se curva y yo ya no puedo ver por el otro lado. Metros, no kilómetros. No, Kilómetros 357.000 metros, que son 357 Sí, kilómetros. sí, ahora, bueno, ¿Bien? porque me parecía demasiado. No, pero estás a Sí, 10 sí, kilómetros sí, de sí, altura, sí, sí, o sea, por estás eso es. bien alto. Son 30.000 metros. Como de Madrid a Valencia. Claro, es el avión comercial, es el típico vuelo comercial. Perfecto, listo. Vamos a poner a prueba esto, dijo el ingeniero. De estos vuelos los tiene subidos a su página, tiene más de 30 vuelos. Esto es un resumen. El vuelo entero dura 20 y pico de minutos. Él se sube a su avión, al avión comercial,
pone la cámara, le coloca el infrarrojo, te muestra cómo se ve con infrarrojo, cómo se ve sin infrarrojo, etcétera, etcétera. Pone ahí el teléfono, posicionamiento, geoposicionamiento, GPS, para mostrar por dónde va yendo. Te repito, tiene más de 20 vuelos. Y el tipo se pone a observar por la ventanilla, empieza a hacer zoom. Empiezan a aparecer montañas con picos nevados, empieza a ver más montañas atrás. Te repito, esto está en un video de PowerPoint. Y entonces dice, bueno, acá muestro toda la trayectoria. Aparte uno puede chequear el vuelo, por dónde pasaba el vuelo, etc. El vuelo de él está aquí, en este pin amarillo. Y él está viendo esto que vos ves acá. Esto que vos ves acá son las montañas que están marcadas en esta final de la línea amarilla. Esto es Estados Unidos, esto es la zona de California, ¿sí? El vuelo que él hace es de California, no sé si para acá, para Texas, no sé dónde es. En este punto, él reconoce la montaña porque sabe lo que está viendo. Porque tenés que identificar lo que vos vas a observar, ¿no es cierto? Y entonces hace los cálculos. Y dice, bueno, mira, vamos a poner la vista de Google Earth a 30.000 pies de altura, que figura acá abajo. Vamos a ponerlo a 30.000 pies de altura. Esto es la misma altura en la que mi avión estaba viajando en ese momento. El único problema que yo tengo es que yo llego a ver montañas que están a 535 millas, o sea, a 1.200 kilómetros. Y a mí me dijeron que no puedo ver más de 357. Entonces él agarra y dice, mira, para que te des una idea, ahí se tendría que haber cortado, según Google Earth, a 31.380 pies de altura, que son, 31.000 metros de altura, que es a donde estaba volando el avión de él. Empieza a arrastrar con la mano del mouse. Acá ya se tendría que haber cortado por la tierra esférica. Sigue viendo, sigue viendo, sigue viendo, sigue viendo, sigue viendo. Y acá ya lo empieza a hacer técnico, por eso aclaré, es un video de 20 minutos muy matemático, el tipo es ingeniero civil. Entonces empieza a mostrar los distintos momentos del vuelo, lo que fue viendo, sigue, avanza. Dice, bueno, si la Tierra fuese plana, yo tendría que ver esas montañas. Si la Tierra fuese esférica, este es el punto tangencial donde se tendría que ya haber cortado la vista. Y empieza a mostrar, ¿no?, cómo sería en una Tierra esférica, en una Tierra plana. Esto es muy técnico, no se queden tanto con esto, sino que acá empieza lo interesante. Dice, si la Tierra es plana, él lo pone como algo teórico. Entonces, está bien lo que yo estoy viendo. O sea, yo estoy viendo hasta el final de mi capacidad óptica de la cámara, pero si la Tierra fuese esférica, yo no puedo ver más de donde está esta línea roja y yo estoy viendo un montón de tierra hacia atrás. O sea, que el método científico está ratificando a este piloto. Lo máximo que él logra identificar son estos dos picos nevados a 500 millas. 500 millas por 1.6, ahí tenés los 1.000 y pico de kilómetros. Nada, te voy mostrando esto porque es una cuestión técnica, nada más. Además, este hombre Irún, no tiene por qué mentir porque tiene mucho que perder. Tiene más que perder que ganar. Sí, bastante. Y cuando alguien tiene más que perder que ganar, creo que está más en posesión de la verdad que cualquier otra persona, que tiene más que ganar que... Pero... Este es el canal, para que queden en cosas, ¿eh? Este es el canal J. Tolan Media 1. Tiene todos estos videos con infrarrojo. Un ingeniero del carajo que se sumó al movimiento en el 2017, maneja los teoloditos, todo porque es ingeniero civil. O sea, no estamos hablando de un video al azar, estamos hablando de algo que le propusimos a la comunidad científica. Le dijimos, Quantum Fracture, ¿cuánto sale salir en un vuelo comercial? ¿Cuánto? ¿600 euros? Y la comunidad científica no aceptó, no cogió el guante al reto. No cogió el guante. Bueno, que cada uno... Claro, te clasifican como conspiracionista o no sé qué, ya eres, porque lo veo de las visitas, ya eres apartado. Sí, no. Este es el cómo, en el sentido de, si la Tierra es esférica, vamos a poner la prueba. No importa, podemos hablar de eclipse, podemos hablar si los otros planetas son esféricos o no, no importa. El objeto de estudio es la Tierra esférica. Hay que encontrar que el horizonte se curva. Si no, la Tierra no es esférica y tenemos que empezar a explicar la manera de ver el cosmos de otra forma. Y le podemos dar explicación a qué forma tienen los otros planetas, por qué se mueven, cuál sería la energía por la cual se mueven. ¿Es la gravedad? ¿Es la fuerza de gravedad que no se demostró? ¿O es electromagnetismo, por ejemplo? ¿Se puede generar el mismo movimiento orbital sobre una superficie plana? ¿Yo puedo colocar un satélite
que esté colgado de un globo y que orbite alrededor de una Tierra plana? Sí, tengo cientos de videos mostrándotelo y la NASA mismo lo hace. ¿Puedo poner un objeto más arriba que la capa estratosférica sin colgar de un globo y hacerlo levitar en una onda electromagnética? Sí, también se puede. Por eso nosotros decimos, los satélites no es que no se fabrican ni que no existen. El tema es el cómo. ¿Está circulando arriba nuestro o está dándole la vuelta a una Tierra esférica que a la fecha de hoy no pueden demostrar todavía? Con todo esto que nos has explicado, ¿qué papel y qué lugar tiene la Antártida? ¿Qué sabes? ¿Qué información tienes de la Antártida? Porque yo me gusta mucho ver vídeos de la Antártida. Se dice que hay restos de antiguas civilizaciones, Sí, claro. pirámides, incluso bases del antiguo ejército que perdió del pintor austriaco, etcétera. Se dice, hay Sí, hay mucha mucho. leyenda, hay Se mucha hacen leyenda. muchos experimentos por ahí. ¿Quiénes nos esconden de verdad? ¿Por qué es tan prohibida esta parte? Mirá, la Antártida es un gran... Tampoco son lugares terra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado. Olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Quien desconoce el mundo no se puede conocer. En esencia, fuera de agua, la gravedad nadie la demuestra. Es hora de dar luz desde el espíritu a la ciencia.